Bienvenidos a este webinar sobre técnicas de resolución de problemas para el área de calidad. Espero que os encontréis todos y todas bien. Como hemos comentado en el chat, sería bueno que para el buen funcionamiento de la sesión se mantuvieran las cámaras y los micros cerrados. En cualquier momento, a través del chat, se pueden hacer cualquier pregunta, cualquier intervención que se considere interesante. Mi compañero Dani está atento al chat y os dará paso a través de él. Y al final de la sesión vamos a dedicar también unos minutos a poder contestar preguntas y contestar dudas. Así que si os parece, vamos a comenzar. Mi nombre es Chesco Vilches, yo soy formador y consultor senior en excelencia operativa en el Advanced Business School y en el QRM Institute. Mi labor es la de formar y asesorar a empresas en todo tipo de herramientas y de metodologías de excelencia operativa. Y dentro de ello es en lo que hoy vamos a hablar sobre estas técnicas de resolución de problemas, sobre todo para que os sirvan en el área de calidad. Una de las formaciones que realizamos en el Advanced Business School es precisamente este programa que tenéis aquí en la pantalla de gestión de la calidad industrial. En el QR podéis acceder a más información sobre este curso. Es un curso que dura 10 semanas y donde se trata no solamente este webinar del que vamos a hablar ahora, sino también otros temas como los Core Tools, como los sistemas de mejora de la calidad y otros temas relacionados sobre todo con la mejora del sistema de gestión de la calidad. Así que si os interesa, os animo a escanear este QR. Es un curso que empieza el día 30 de enero y finaliza el 25 de abril. Son 10 semanas, aunque aquí veréis que son más, pero es por el parón de la Semana Santa. Y es un curso, yo soy el director del curso, muy orientado a la gestión práctica de la calidad. No es un curso para nada teórico y encontraréis muchas herramientas para poder gestionar el día a día de los departamentos de calidad. Si os interesa una visión más amplia, tenéis también en la que es ya la 6ª edición de este máster de dirección avanzada de plantas industriales, que ahora la 5ª edición empieza ya ahora en el mes de enero y la 6ª edición empezará en el mes de octubre de este año 2024. ¿Vale? Como ya veis, es más amplia, estamos hablando de unos 9 meses de formación y aquí tenéis una visión mucho más general. Así que tanto si os interesa la visión general de un máster de dirección avanzada de plantas industriales como si os interesa la visión más concreta de la gestión del sistema de calidad y de herramientas del sistema de gestión de calidad, pues aquí tenéis dos opciones muy buenas para continuar vuestra formación profesional. Insisto, son ambas formaciones muy prácticas, muy orientadas a los asistentes y para que os sirvan y las podáis aterrizar desde el minuto 1 en vuestro día a día. ¿Ok? Bien, antes de comenzar, compartimos aquí un poco de lo que es estas encuestas que os hemos transmitido en el momento de la inscripción y que amablemente habéis contestado. Ya veis que el mayor porcentaje, el 67% casi, sois personas que estáis dentro del área de gestión de la calidad, aunque hay también una parte relativamente importante de operaciones en general, tanto de producción como logística, y también otras áreas como mantenimiento o seguramente pues este área aquí de administración, finanzas y recursos humanos, que también es un área bastante representativa. Bueno, vamos a intentar, como sois personas muy ligadas a calidad y sobre todo a operaciones, vamos a intentar que este webinar sea muy útil y muy práctico. ¿Vale? La otra pregunta que nos ha gustado destacar aquí es qué herramientas utilizáis ya para resolución de problemas. Aquí vemos que una parte importante utilizáis los 5 porqués, este 30% aproximadamente. Es sintomático y bastante usual que haya un 10% que no utiliza ninguna metodología específica. El evento Kaizen como una herramienta de mejora drástica para mejora de procesos. PDCA, que también lo vamos a ver, es una herramienta que también vamos a ver en el día de hoy. Herramientas propias, bueno, si os parece, al final podríamos ver si alguno de vosotros, los asistentes hoy,
estáis en estas herramientas propias, comentar cuáles son. Los 8Ds, que va a ser nuestra columna vertebral hoy, sobre la cual vamos a tratar, y herramientas de Six Sigma, que también en parte vamos a ver en el día de hoy. A3 también lo vamos a ver, y el QRQC lo vamos a ver también, Ishikawa va a ser una herramienta de la que vamos a hablar también, porque está dentro de 8D. Es decir, creo que vamos a cubrir gran parte de estas herramientas en el día de hoy. Así que, si os parece, vamos a comenzar. Vamos a tratar dos problemas de calidad que eran en su momento bastante críticos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial hubo dos problemas de calidad muy ligados a la vida de las personas. Seguramente los problemas de calidad que tenemos hoy, gracias a Dios, no están tan ligados a la vida de las personas, pero me ha parecido interesante poner estos dos ejemplos. En 1950 al señor Abraham Wald le pidieron que estudiara dónde estaban los puntos débiles de los bombarderos que iban a bombardear la Alemania nazi, y a partir de ahí hizo una serie de estudios estadísticos sobre los daños en los bombarderos. Aquí tenéis algunos de los esquemas. Esto se explica cuando se habla del sesgo de supervivencia, que es uno de los temas. Después hablaremos un poco de los sesgos, pero para no hacerlo muy largo, él estuvo tomando datos de dónde estaban los impactos de balas de los aviones que volvían de las misiones para ver qué zonas había que reforzar. Aquí lo que encontró es que el sesgo de supervivencia le daba ciertas zonas donde había impactos de bala relativamente importantes, y parecía bastante evidente que estas eran las zonas que se tenían que reforzar. Bueno, descubrió que claramente estas eran las zonas que no había que reforzar, porque analizando mejor los datos, evidentemente las zonas de los aviones que no están marcadas aquí eran las zonas vitales: motores, piloto, sistema de timón, sistema antiaéreo, sistema de ataque a través de las ametralladoras, donde cuando se inutilizaban el avión simplemente no volvía. Con lo cual, este es un buen ejemplo para decir que tomar acciones sobre datos que tenemos a veces es contraproducente y se debe analizar un poco más antes de tomar acciones. Es uno de los temas sobre los que vamos a insistir en el webinar de hoy. Hay que analizar mucho más antes de empezar a tomar acciones, porque si no, el riesgo de tomar acciones que no van a resolver el problema, sino que van a mantener la recurrencia, que es probablemente el problema, dijéramos, cuadrático más grave, que no es solamente tener un problema, sino además que haya recurrencia en el problema, tenemos que evitar a toda costa que el problema tenga recurrencia. El otro tema básico de historia sobre el que os quería hablar al principio es sobre el señor Kepner y el señor Tregoe. Estos dos señores se les encargó por parte de la empresa RAD Corporation, que era una empresa de radares en la Segunda Guerra Mundial, que estudiaran cómo resolvían los analistas de radar las señales que percibían en la costa norteamericana y también en la costa inglesa sobre las posibles señales de ataques, en este caso contrarios, de la Luftwaffe en el territorio aliado. Y aquí lo que hicieron fue desarrollar toda una metodología para resolución de problemas, Problem Analysis, que hoy día todavía se usa bajo el nombre KTPA, Kepner-Tregoe Problem Analysis, y lo que trata es sobre cómo analizar qué es un problema o qué eran señales realmente de aviones de la Luftwaffe en formación para bombardear posiciones aliadas y qué no lo es, donde realmente también, como veis, volvemos a incidir en el tema del análisis del problema y no solamente en la de ir directamente a la posible solución. Así que, visto esta visión un poco así histórica de cómo se plantean problemas de calidad o problemas que tienen consecuencias, hablaremos también ahora sobre los efectos y sobre cómo tratarlos antes o cómo analizarlos antes de ir directamente a la solución, pues vamos a ir a avanzar un poco más. Y vamos a hablar sobre el cliente, ¿vale? Aquí tenéis a esta imagen de un sargento de una de estas películas típicas sobre reclutas de la guerra del Vietnam. Y aquí tenéis, ¿no?, la voz del cliente que nos está pidiendo, nos está exigiendo resultados, nos está pidiendo que se resuelva
el problema o la reclamación, o puede ser nuestra dirección o nuestra corporación que nos está pidiendo resultados. Y esto nos urge. Necesitamos dar un resultado lo antes posible. Pero cuando tenemos un problema, ir directamente a la solución puede llevarnos a este limbo, a estas nubes, en los cuales, por esta prisa de querer dar una solución, empezamos a aplicar lo que se llaman ciertos sesgos. Voy a pasar rápidamente por ellos, porque probablemente muchos de estos sesgos los conocéis y en algunos casos os suenan porque se aplican alrededor de cada uno de nosotros, ¿no? El sesgo de la experiencia reciente significa, bueno, lo último malo que nos pasó o lo último malo es lo que cuenta. Es el problema principal que hay ahora y que hay que resolver. Muchas veces este sesgo hace que se olvide problemas que son realmente relevantes y se pasa del último problema al siguiente último problema. Sin este análisis, que después veremos que a través de Pareto o de otras técnicas podemos dar ponderancia diferente a los problemas. El sesgo de las etiquetas, estas como prejuicios que tenemos ya inicialmente de, bueno, pues esto es por esta causa y directamente ya vamos a buscar la solución, ¿no? El sesgo del anclaje. El anclaje es aquello en lo que alguien dice esto podría ser por esta causa y directamente ya se toma esa causa como cierta y directamente se va directamente a la solución, ¿no? El sesgo del avestruz, este sesgo de, bueno, esto aquí no puede pasar. Este sesgo se utiliza muchas veces cuando se realiza un análisis ANFE, un análisis modal de fallo y efectos, una búsqueda de posibles causas de fallo, y con este sesgo de avestruz se acostumbra a decir, bueno, vale, eso es un modo de fallo, pero aquí no va a pasar, con lo cual no hace falta que lo tengamos en cuenta, ¿no? Otro sesgo es el de arrastre, el de, bueno, esto siempre se hizo así y por lo tanto se va a continuar haciendo así. Yo le llamo a veces, esto es como la trampa de la resiliencia. Si hasta ahora uno ha podido salirse de esta forma, pues se continúa de esa misma forma y se va continuando. Es una declinación diferente de este sesgo de avestruz o del efecto avestruz, ¿no? El sesgo de confirmación, y es que ya tenemos como una idea previa y se hace un poco al revés, se busca un dato que demuestra esta idea previa de cuál es la causa del problema, ¿no? Y a partir de ahí pues se va directamente a la solución. Y por último, aunque no tiene por qué ser el último, pueden haber más, un sesgo de percepción. Es, bueno, por alguna razón nos fijamos en un cierto elemento o aspecto del problema y eso es el único elemento que se va a tener en cuenta para poder analizar. Bien, en cualquiera de los casos, lo que es crítico es, sea por presión, sea por simplicidad, por la razón que sea, pasar directamente de un problema a buscar una solución o a intentar aplicar una solución. Aquí es donde muchas veces con este ansia de ganar tiempo, el peligro, el riesgo, gran riesgo que hay es que la acción que se pretende implementar no solamente nos haga ganar tiempo, sino que por falta de eficacia provoque que el problema se vuelva a repetir otra vez. Y ahí es donde, pues al final uno se acaba dando cuenta que no solamente no se ha ganado tiempo, sino que se ha perdido mucho tiempo y además incluso se puede perder muy rápidamente la confianza del cliente. Con lo cual, yo os animo desde aquí a invertir, no gastar, sino invertir el tiempo necesario, y ahora lo vamos a ver con el análisis 8D, en analizar correctamente cuál es la causa raíz del problema que se está viendo en la actualidad, que se está intentando tratar actualmente. Antes de empezar a hablar de los 8Ds, me gustaría comentar un tema más, ¿vale? Por un lado, comentar que en algunos casos las reclamaciones pueden venir por el efecto de que nuestro cliente nos reclama una visión Six Sigma de nuestro sistema, de nuestro proceso, que el proceso esté bajo control. Este es un tema en los cursos que hemos comentado antes, que se trata sobre todo en el de gestión de calidad, pero también en el de gestión avanzada de plantas industriales, y es muy importante. Este lenguaje común
entre nuestro cliente y nosotros sobre cuántos ppms, cuántas partes por millón, cuántos defectos se admiten o son admisibles, qué CPK o qué CP se admite, cómo lo medimos y de qué manera tenemos este lenguaje común, es un elemento importante, porque a veces las reclamaciones van más allá de la funcionalidad del producto y van a este nivel de defectuosidad o a este nivel de robustez o de capacidad, hablando con propiedad, de capacidad del propio proceso. Y entonces aquí ya no hablamos de un defecto en concreto, sino de la capacidad del proceso. Y aquí es muy importante hablar un lenguaje común con el cliente. Aquí, bueno, no sería tanto objeto de este webinar, pero no es lo mismo, como veis aquí, hablar de 3 ppms o de 3 defectos por millón que hablar de 50 ppms, que hablar de 500 ppms o que hablar de un 1%, que un 1% son 10.000 ppms. ¿Okay? Entonces, bueno, dependiendo del lenguaje que uno tenga con el cliente, hablar de ppms o de porcentaje puede ser muy diferenciador a la hora de ver cuál es el enfoque que se está dando a la gestión de procesos y al control de procesos, ¿no? A partir de, yo diría, a partir de 500 ppms estamos hablando de un proceso capaz. Por encima de 500 ppms estamos hablando de un proceso donde aquí tenemos un CPK que es muy inferior a 1,33 y por tanto aquí hablaremos de porcentajes y por tanto, bueno, dependiendo de qué entorno, en qué entorno se esté, pues probablemente se está fuera del ámbito del nivel de calidad que se requiere. Pero insisto, esto es toda una parte que se puede tratar muy en profundidad sobre la gestión Six Sigma de nuestros procesos y sobre la capacidad de nuestros procesos. Por otro lado, tener en cuenta que para poder, dijéramos, abordar una gestión de calidad, ya no hablo tanto de un Six Sigma o de una capacidad de procesos, sino que evidentemente hay que tener en cuenta que no haya o no existan problemas estructurales en la empresa. Un problema estructural puede ser pues, una falta de liquidez, una falta de experiencia, problemas jerárquicos en la empresa, problemas de otro tipo o, sin ser tan negativo, tensiones a la hora del crecimiento de la empresa o de un producto que está en lanzamiento o cualquier otro tema, ¿no? Entonces, tan importante es tener un proceso bajo control como tener una empresa o una estructura, bueno, un entorno que no tenga problemas estructurales, es decir, que tengamos las capacidades y las competencias necesarias y un entorno relativamente estable alrededor como para poder trabajar con cierta seguridad. ¿Okay? Si no fuera así, también hay soluciones, ¿de acuerdo? Pero todo lo que vamos a hablar en este webinar parte de la base de que tenemos un proceso relativamente bajo control, vamos a decir, con un CPK alrededor de 1,33, ¿vale? Para aquellos que estéis familiarizados con este valor, y un entorno con una cierta estabilidad estructural de personas, de mercado y de cuenta de explotación, si me permitís ser más prosaico. ¿Okay? Hablando de 8D, vamos a hablar ahora de 8D, de estos 8 pasos. Si a alguien le suena una 3, como hemos visto antes en las herramientas que se utilizan, aquí hay un claro paralelismo entre el A3 y el 8D. Para aquellos que estéis más familiarizados con el 6 Sigma, pues el DMAIC de 6 Sigma también tiene un paralelismo muy claro con el 8D. Y para aquellos que utilizáis PDCA, también tenéis aquí un paralelismo entre el Plan, Do, Check, Act y el 8D. ¿De acuerdo? Este Problem Solving Process o PSP, pues es otro de los nombres por el que se conoce el 8D. Muchas veces el 8D, en alguno de vuestros casos estoy seguro, forma parte de una imposición por parte del cliente como formato de respuesta a una reclamación. Y ahora veremos por qué. ¿Por qué nuestros clientes nos piden que les respondamos bajo el concepto, bajo
la estructura de 8D, a lo mejor el formulario de un 8D, pues porque un 8D, que es una estructura de respuesta que inventó Ford allá en los años 70, lo que hace básicamente es, primero, recoger datos, ¿vale? Aquí vamos a hablar sobre esta primera parte, que es la de recogida de datos. La primera D es la de detectar el problema y definir exactamente qué es el problema. Y aquí hablaremos sobre datos y, por supuesto, también el KTPA, el Kepner-Tregoe Problem Analysis, porque aquí estamos hablando de recoger qué es el problema, en qué orden de fabricación, en qué cantidad, qué consecuencia tiene para el cliente, cuántas piezas son, qué nivel de defectuosidad, pero también definir en qué momento se produjo en nuestra empresa, con qué orden de fabricación, en qué máquina, qué persona, en qué entorno, en qué día, en qué horario. Y a partir de ahí también, como dice Kepner-Tregoe, si existen otros días esa misma persona, esa misma máquina, con esos mismos parámetros, donde no ha aparecido ese problema, o ese mismo proveedor de materia prima, donde no ha aparecido ese problema. Y esta parte de análisis es muy importante hacerla, porque gran parte de las búsquedas de causa raíz nos va a ser más fácil realizarla si hemos hecho este análisis KTPA. Es decir, cuando eso ha pasado, lo tenemos con los datos del cliente y con nuestra trazabilidad interna, pero cuando no ha pasado con máquinas, con la misma máquina, con la misma persona, con la misma materia prima, también es interesante saberlo, porque nos puede dar también algunas pistas. ¿Okay? Entonces, esto es en cuanto a la primera D. La segunda D, muy importante, es crear un equipo, ¿vale? Crear un equipo de personas, y ahora hablaremos un poco más también sobre el equipo de personas. Tiene que ser un equipo de personas, 3, 4 personas es un tamaño bastante adecuado, pero es un equipo de alto rendimiento. Este es un concepto que en los cursos que os he comentado antes se menciona. Tiene que ser un equipo de personas que tengan el nivel de confianza, el nivel de comunicación y el nivel de compromiso adecuado para poder llevar a cabo este análisis. Deben de ser sobre todo personas que conozcan el proceso, deben de ser personas que estén en el proceso o que lo puedan, utilizando un poco del lenguaje de Toyota Production System, que puedan andar el proceso, puedan hacer un Gemba Walk, que puedan estar físicamente o visitar el proceso. ¿Okay? Entonces, este equipo de alto rendimiento también es un proceso de creación que también explicamos en estas formaciones, que requiere realizarse para que estas personas tengan el nivel de compenetración, de confianza, de capacidad de trabajo en equipo, de vulnerabilidad también y de compromiso y de objetivo enfocado para poder llevar a cabo este análisis. ¿Vale? Un equipo de personas, o casi diría un grupo de personas, donde no exista un nivel de confianza adecuado, de respeto también adecuado, o que no puedan estar sobre el proceso, que no puedan andar el proceso, van a tener problemas a la hora de poder analizar la causa raíz. Entonces, es importante esto que decimos aquí, que sea un equipo de alto rendimiento con lo que se define en lo que es un equipo de alto rendimiento. Os hago un apunte. Hay un libro muy bueno que se llama Las 5 disfunciones de los equipos, de un autor que se llama Patrick Lencioni, que es un libro novelado que habla precisamente de cómo crear un equipo de alto rendimiento. Entonces, os recomiendo, si no lo habéis leído, este libro de Patrick Lencioni que se llama Las 5 disfunciones de los equipos. Y finalmente, la última D, antes de empezar a analizar cosas, es la D de la acción de contención. Esta acción de contención, que también la vamos a colocar en el 8D, con este tercer apartado, es una acción que es recomendable haber hecho un ANFE, un análisis modal de fallo de efectos, que sí, seguramente muchos de vosotros sabéis, es un listado de posibles fallos del producto o del proceso que se han tenido en cuenta previamente a la hora de diseñar el producto o el proceso, y en este ANFE se han tenido en cuenta la gravedad, la ocurrencia y la detectabilidad, y por lo tanto, si lo tenemos hecho, en muchos casos, en este ANFE, priorizando por lo que se llama el índice de riesgo, ahora quizás
no podemos profundizar mucho en lo que es un ANFE, pero tenemos las formaciones para poderlo hacer. En este ANFE lo que se encuentra es una priorización según el índice de riesgo y una serie de acciones correctivas para cada uno de ellos. Si tenemos el ANFE hecho, pues es tan fácil, entre comillas, como ir a tomar este problema, que seguro que lo tendremos en el ANFE, leer la acción de contención necesaria y ponerla en marcha. Aquí hay que hacer una diferencia muy importante entre qué es una acción correctiva y una acción de contención. ¿Okay? Entonces, dejarme que vaya un paso más allá. Aquí volvemos a anotar los 3 puntos que hemos visto ya y dejo aquí el cuarto, que es la causa raíz. Esta acción de contención tiene que incidir sobre el efecto de la reclamación. Es decir, si tenemos una reclamación, vamos a inventar, de una serie de tornillos que hemos enviado a nuestro cliente que tienen un problema de límite elástico, lo que se tiene que ver es cuál es el efecto que está teniendo esta reclamación en el cliente. Si el efecto está en que ha rechazado una partida de 500.000 tornillos, pues la acción de contención va a ser cómo se le pueden entregar una cantidad de tornillos suficiente para poder cubrir las órdenes de fabricación que el cliente va a tener hasta que se le pueda dar una respuesta a la causa raíz. Es posible que no sea la partida completa de 500.000 tornillos, pero sí es importante ver cuántas órdenes de fabricación el cliente va a tener y a partir de ahí darle una respuesta para el efecto de sus órdenes de fabricación que van a estar bloqueadas por la falta de calidad de nuestro lote de 500.000 tornillos. Es posible que sea 500.000 tornillos más, pero no tiene por qué. Puede ser una cantidad más pequeña. ¿Vale? Entonces, entender el efecto que la reclamación tiene en nuestro cliente nos ayuda a trabajar en la acción de contención. Que, repito, no tiene que ver ni con la acción correctiva, que será otra cosa, ni con la acción de no recurrencia, que será otra cosa diferente más. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, podríamos decir, tenemos la P del PDCA. Estamos solamente planificando. Y dentro de la planificación tendremos esta acción de contención que sería como para ganar un poco de tiempo con el cliente. ¿Okay? A partir de aquí empieza la parte importante, que es detectar una causa raíz. ¿Vale? Entonces, para detectar la causa raíz, os recomiendo utilizar un Ishikawa, una espina de pescado. Creo que es una herramienta que probablemente varios de vosotros ya conocéis. El Ishikawa, en algunos casos se conocía un análisis 4M, porque originariamente tenía mano de obra, método, material o materia prima y máquina. Actualmente le vamos a añadir 2 más, que es el medio o el entorno en el que vamos a trabajar, y también es posible, y ahora pondremos algún ejemplo, en que el sistema de medición o la herramienta de medición nos pueda provocar también algún problema. Entonces, tener en cuenta estos 4 elementos sirve para, primero, colocar aquí el foco de nuestro análisis de causa raíz, que es la reclamación. Es decir, estos datos, este D1 lo vamos a colocar aquí, con todo este análisis previo de KTPA que hemos hecho, o sea, cuándo ha pasado, cuál es el problema, cuándo no pasa. Toda esta recopilación de datos la vamos a colocar aquí y a partir de ahí aquí le vamos a pedir a un equipo multidisciplinar, a este equipo de 3 a 5 personas, con este nivel de respeto, de confianza y de comunicación entre ellas, que empiecen a hacer un brainstorming, una lluvia de ideas sobre posibles causas. Y para animar un poco más a esta lluvia de ideas, vamos a hablar sobre causas que tengan que ver con el entrenamiento de las personas. Esto sería lo que tiene que ver con la mano de obra. Causas que tengan que ver con la forma en que o con el proceso que se ha seguido para producir este defecto, parámetros de máquina, pasos que se han seguido, bueno, cualquier cosa que esté en la operación estándar. A lo mejor simplemente es que viendo aquí veremos que no tenemos operación estándar, sino que cada persona prepara la máquina, por ejemplo, método de preparación, prepara la máquina de formas diferentes. ¿Vale? Hablaremos también sobre los parámetros de la máquina o en qué máquina se ha hecho o de qué manera está mantenida esta máquina o con qué parámetros de máquina se ha trabajado. Hablaremos también sobre qué materias primas se han utilizado, los lotes de materias primeras que hemos utilizado.
En medio hablaremos sobre temperaturas, humedad relativa, sobre condiciones de aceites de corte, todos los elementos que tengan que ver con el entorno. Y finalmente, en medición, hablaremos sobre qué herramientas de medición tenemos. A lo mejor en medición también hablaremos sobre si la persona está suficientemente formada para medir correctamente, cuáles son los límites superiores e inferiores de nuestro sistema de medición. Podremos a lo mejor ver si tenemos unas cartas SPC para nuestro sistema de medición que sean coherentes con los requerimientos del cliente, con lo cual aquí en elementos de medición es posible que nos aparezcan elementos del Six Sigma. Y con todo esto vamos a ir delimitando o ir descubriendo, mejor dicho, diferentes aspectos que nos pueden ir llevando a la causa raíz, ¿vale? Entonces, estos 6 elementos sirven para descubrir cosas. Cuando descubrimos cada uno de estos 6 elementos, nos vamos a ir preguntando 5 veces, a lo mejor no llegaremos a las 5, pero a lo mejor llegaremos a 3 o en algún caso llegaremos a 6. Y es ¿por qué nos ha ocurrido? ¿Por qué tenemos diferentes formas de preparación? Pues tenemos diferentes formas de preparación porque trabajamos a varios turnos y porque no hay un sistema específico de poder preparar. ¿Y por qué no tenemos un sistema específico? Pues porque nos falta este estándar y no hay una forma concreta de hacer una preparación. ¿Y por qué no existe esta forma concreta? Pues porque no se ha seleccionado una forma, no se ha establecido cuál es la mejor capacidad para poderlo hacer, ¿no? Y a partir de aquí podemos ir preguntándonos hasta encontrar una causa raíz. Y quizás la causa raíz en este caso es establecer una forma concreta, con parámetros concretos de cómo preparar la máquina. Y así con cada una de estos, vuelvo un paso atrás, con cada uno de estos 6 elementos y con cada una de las cosas que hayamos ido viendo aquí, ¿vale? Entonces, cuando hayamos ido encontrando diferentes elementos y de cada uno de ellos la causa raíz de cada uno de estos, nos acabará apareciendo un diagrama parecido a esto, ¿vale? En el cual habremos encontrado diferentes causas y para cada una de estas causas perdón, habremos encontrado una causa raíz. La clasificación de las causas no es especialmente importante. La clasificación es para un poco despertarnos diferentes posibilidades. Si no hemos encontrado nada en máquina, pues preguntémonos, ¿es la máquina más adecuada? ¿La máquina tiene la capacidad adecuada para dar esta robustez necesaria? ¿Tenemos personas que no tienen problemas de calidad en este aspecto y otras que sí? Bueno, son preguntas que nos podemos hacer a la hora de poder encontrar más causas raíz. Y a partir de ahí, y si queréis, utilizando otro libro, que es este de Edward de Bono, que habla sobre los 6 sombreros para pensar, pues aquí encontraréis como 6 posibles formas de poder ver este mismo Ishikawa, ¿no? El sombrero blanco para pensar de forma objetiva y neutra, que podemos ponernos todos el sombrero blanco en este equipo para poderlo pensar, el rojo para expresar sentimientos, el negro para ser críticos, el amarillo para ser positivos, ¿no? El verde para ser creativos y el azul, que es un poco para, dijéramos, controlar tiempos y para poner orden, ¿no? Muchas veces yo utilizo el azul para que lo lleve alguien y que sea el que va haciendo pasar a todo el equipo de un sombrero a otro y controlar el tiempo y sobre todo pues hacer cosas como las de votar al final, que cada uno vote las 3 causas que cree que más afectan a este problema y de esta forma seleccionar no más de 3 causas o 4 causas posibles principales, ¿no? Entonces yo os diría que con estos 6 sombreros votaríamos las 3 o 4 causas principales y con estas 3 o 4 causas principales de estas posibles causas raíz que tenemos aquí, iríamos a la segunda parte del 8D, ¿vale? Que es
priorizar dentro de estas 4 causas principales aquellas que tengan más beneficios y que consuman menos recursos, ¿vale? Esto sería este típico caja que se hace de más beneficio, menos beneficio, ¿vale? Más beneficio, menos beneficio y menos recursos o menos coste en tiempo y más coste en tiempo, ¿no? Pues intentaríamos de estas 4 acciones posibles, buscaríamos aquellas que nos caen en este cuadrante de menos recursos y más beneficio y empezaríamos por aplicar estas, ¿no? Esto es algo que también se puede incluir en el 8D, ¿okay? Este Ishikawa y esta selección de las causas principales. La idea es empezar por acciones correctivas que sean 1, 2, máximo 3 acciones correctivas y después validarlas. Claro, para validarlas, un paso importante es seleccionar un KPI, un elemento claro que vamos a utilizar para monitorizar si eso está mejorando o no. ¿Cómo seleccionamos un KPI? Pues para esta fase de validar, lo que vamos a hacer es preparar, o al menos esta es una de las herramientas más útiles que existen, este pequeño panel en el que aquí, de nuevo, podríais identificar el PDCA, ¿vale? Yo, si este panel lo divido en 4 partes, aquí tenemos la P, tenemos un KPI, este es un caso real que aplicamos en un cliente, en este caso era un cliente que hacía barras de acero para el decoletaje, para tornos de decoletaje, y lo importante es que las barras fueran rectas, fueran muy rectas. Y entonces aquí, bueno, estos datos ya están más inventados, pero aquí el KPI era el porcentaje de barras KO que no cumplían con la rectitud y lo que se pretende ver es que este indicador claramente tenga una tendencia a la mejora, a que la cantidad de barras KO baje. Esto es lo que nos dirá si estamos trabajando en el sentido correcto o no. Aquí tendríamos 4 acciones, ¿vale? En este caso se creó un Poka-yoke, un sistema antifallo para que todas las barras fueran controladas al 100%. Se identificaron parámetros del proceso que estaban incidiendo directamente en que estas barras fueran rectas. Otro elemento claro era el mantenimiento de unos rodillos de enderezado para estas barras y finalmente formar a los operarios en la preparación. Hechas estas 4 acciones, se hizo, que esto sería el do, ¿vale? Hechas estas, en el momento en que se vayan haciendo estas 4 acciones, aquí hay una parte para el check, para verificar qué variaciones o desviaciones no previstas podíamos encontrar. Entonces, bueno, pues aquí un elemento claro era el porcentaje de barras que continuaban saliendo malas, aún poniendo en marcha estas acciones, pues de todos los problemas, la mitad era las barras que continuaban saliendo malas, una mala preparación, rodillos dañados, un Poka-yoke que daba falsos barras malas, dijéramos, y otros en otro caso. Esto es un elemento que permite también en este panel poder tener una buena comunicación para todo el mundo a la hora de que todos entiendan cómo están yendo estas acciones. Y finalmente, el ACT o el adjust lo tendríamos aquí. Y este es un caso diferente, ¿vale? Porque no, por confidencialidad no podíamos poner el estándar, pero aquí colocaríamos el estándar de preparación de la máquina, que era el elemento clave y el estándar también de preparación del Poka-yoke de control para que esta nueva forma de conseguir la rectitud de las máquinas fuera estable en el tiempo y mantuviéramos este valor bajo que teníamos al final. ¿Okay? Y esto es lo que permite validar con el cliente esta parte final, ¿vale? Se ha establecido un KPI, se han puesto unas acciones correctivas en marcha y se ha validado que ese resultado está siendo correcto, ¿de acuerdo? Con todo esto que se ha aprendido, es importante el punto 7, que normalmente este es el punto que se permite, dijéramos, cerrar un poco más tarde en un 8D. Y es que con este dato podemos ir a ver en cuántos más procesos podemos aplicar este mismo aprendizaje, en muchos casos incluirlo en el lance si no estaba, y sobre todo evitar la recurrencia en el futuro. En el momento en que creamos este estándar ya estamos evitando esta recurrencia, porque no se trata solamente de
modificar el proceso, sino de que nunca más tengamos este mismo problema. ¿Okay? Y por último, tenemos el reconocimiento del equipo y el aprendizaje para todo el mundo. ¿Okay? Entonces, este reconocimiento a todo el equipo es importante. Bueno, dejadme primero que os muestre un ejemplo de ANFE. ¿Vale? Para aquellos que ya lo conocéis y para los que no, se trata de introducir estos conocimientos en un ANFE. Ahora aquí iríamos un poco demasiado al detalle, pero básicamente en un ANFE tenemos la severidad, la ocurrencia y la detectabilidad, y este modo de fallo lo introduciríamos como una línea de nuestro ANFE, tanto a nivel de estructura de producto como de proceso, y estableceríamos cuál es el índice de riesgo, si es bajo, medio o alto, y cuáles son las acciones correctivas que hemos tomado. ¿Vale? Y esto sería como un reflejo final dentro de nuestro ANFE. Y como os decía, el último sirve para que si hemos tomado un equipo motor, que es un grupo de personas más comprometidas, pues este reconocimiento lo que hace es que esta masa crítica de personas que podemos tener en nuestra organización constate que este grupo de personas ha aprendido cosas y, por lo tanto, se vaya sumando a estos grupos o a estos equipos motores de resolución de problemas. Hay que tener en cuenta que este reconocimiento final es muy importante porque las personas que han participado en este grupo habrán pasado, como se dice en estas curvas de cambio, por este modelo de Fisher, por estos momentos de amenaza, de desesperación, de culpabilidad, de no saber si vamos a llegar al resultado final, y por lo tanto una importante recompensa en este proceso de hacer un 8D es que se les recompense por este valle de lágrimas por el que han pasado, ¿no? Y esto da también un ánimo a continuar después en el futuro. ¿Okay? Ya sin más, no querría dedicarle mucho más tiempo porque me gustaría dedicarle un tiempo a que pudierais preguntar dudas o cualquier cuestión. Solamente, bueno, colocar aquí lo que sería un formato o un ejemplo de un 8D. ¿Vale? Aquí tenemos el equipo definido, todos los datos iniciales, definir una acción de contención, que no corrección. Aquí tendríamos el Ishikawa. ¿Eh? Aquí tendríamos las acciones correctivas y de qué manera van avanzando con el tiempo, colocándole un PDCA aquí, sobre todo validando con un indicador que tuviéramos aquí que realmente esto está avanzando de forma correcta. Y finalmente, cómo lo estamos llevando a nuestro ANFE, colocando aquí acciones que puedan ser pues, la creación de este estándar, la colocación en el ANFE, buscando otras máquinas o otros procesos donde también se pueda utilizar, y finalmente constatando la felicitación al equipo. Y aquí tengo que decir, para ser un poco más prosaico, que a veces aquí no solamente es felicitamos al equipo tal día, sino qué hemos aprendido, qué cosas en este proceso hemos aprendido que nos pueden servir para otros procesos. Por ejemplo, pues hemos aprendido que aplicar la técnica de los 6 sombreros de Eduard de Bono es muy útil, o que hacer un RIR o una validación del sistema de medición también es muy útil y lo vamos a hacer en más casos. ¿Vale? Cualquier aprendizaje es bueno colocarlo aquí. ¿Vale? No tendrá que ver tanto con esta reclamación en concreto, sino con nuestra forma de mejorar o de analizar las reclamaciones. ¿Vale? Eso es todo. Siento si ha sido muy rápido porque ya veis que 8D es una metodología muy útil, pero que también es bastante densa. Y sí que me gustaría animaros a que la utilicéis, a que la exploréis. Como en muchos temas, en Internet encontraréis multitud de YouTube sobre este tema. Sobre todo, que sepáis que nosotros desde Advanced Business Schools estamos volcados en apoyaros y en daros toda la formación y el apoyo para que esto sea una herramienta de uso común. Y nada más, solamente dijéramos animaros a que si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, a través del chat, pues la podáis introducir
y que con gusto os la resolveré, ¿ok? Así que me callo y me quedo atento al chat para cualquier pregunta que tengáis. Vale, si os parece, voy a ir contestando algunas preguntas. Luis Daniel pregunta cuál es el RPN límite para diseñar acciones preventivas en un FMA. Bueno, actualmente la última versión del FMA, que es el FMA homogeneizado o armonizado, no habla tanto de índice, no habla tanto de nivel de riesgo, sino que habla de índices de riesgo. Y actualmente los diferencia entre altos, medios y bajos, con unas tablas de cualificación de tanto de severidad de ocurrencia y detectabilidad. Y en ese sentido, no hay un valor específico, pero sí que normalmente lo que piden los clientes es que los modos de fallo que tengan un nivel alto sean los primeros que se resuelvan. Con lo cual, dijéramos, después de haber hecho un ANFE, lo primero que hay que tomar es aquellos índices altos y poner acciones para eliminarlo, para que esa ocurrencia, severidad y detectabilidad se pueda aplicar de forma que la severidad y la ocurrencia, que son los dos elementos que más inciden en que sean altos, pues sean medios o bajos y por lo tanto el RPN, que en este caso, insisto, el ANFE armonizado se llama IR, sea solamente medios y bajos. ¿Vale? Gemma pregunta cuánto tiempo se suele invertir. Esta es una excelente pregunta. La mayoría de los clientes piden que la resolución de un 8D se haga en 24 o 48 horas, con lo cual es importante recoger los datos y hacer el análisis en las primeras 24 o 48 horas. No significa que la acción correctiva se pueda validar en esas 24 o 48 horas, pero sí poder, yo diría, responder hasta el D5 en las primeras 48 horas. En un grupo de personas que esté entrenado es tiempo más que suficiente para poderlo hacer. Y como digo, utilizando el verbo un poco traducido del inglés, andando el proceso, walking the process, como se dice en inglés, se puede hacer en 48 horas. ¿Vale? Otra cosa es que después validarlo, el D6 y sobre todo el D7, que es hacerlo transversal a todo el proceso, va a tomar un poco más de tiempo. ¿Vale? Pero en 24 o 48 horas hasta el D5 se puede hacer. ¿Vale? Después siempre tomarse 2 o 3 semanas para hacer la validación y hacerlo transversal es entendible por parte de los clientes. ¿Vale? ¿Puede hacer la metodología 8 de una sola persona? Sí, puede, pero la calidad del análisis va a ser menor por el simple hecho de que la diversidad de puntos de vista es más enriquecedora. Si esta persona tiene un muy buen conocimiento y además esta persona, vamos a decir, entre comillas, haciendo trampa, pregunta a varias personas sobre modos de fallo o sobre causas raíz, pues una sola persona lo puede hacer. Pero es importante que la persona pregunte sobre modos de fallo en estos 6 diferentes M's que hemos visto. Vale, pregunta Remey, ¿qué ocurre si la acción preventiva es complicada de aplicar o se necesita mucho tiempo para aplicarla? Pues yo diría que hay que buscar más y si la acción requiere mucho tiempo, es posible que, claro, la respuesta para el cliente, aquí dijéramos, yo volvería a una de las primeras slides que hemos hablado. Si el proceso no está bajo control, es posible que las acciones requieran mucho tiempo o si hay problemas estructurales que requieran mucho tiempo. Pero en ese caso, si es así, pues se debería de poner en marcha un Kaizen Event, que es una de las cosas que hemos visto, o que es de las técnicas que hemos visto, que significa pues hacer un task force o un foco muy concreto
y si no, hay que estar preparado para poner en marcha acciones de contención de forma muy rápida, que es, bueno, pues tener preparadas lotes, por ejemplo, verificados al 100%, para que en el caso de que los lotes normales den algún problema, poder enviar algunos de estos lotes al 100%. No es lo más eficiente ni más ventajoso económicamente, pero es evidente que hay que tomar acciones, sea a través de pues, contratar a alguna persona experta, tener este lote de backup verificado al 100% y sobre todo trabajar en hacer capaz el proceso lo antes posible. Carlos dice, se debería haber un paso previo para decidir si se aplica esta metodología para cualquier incidencia o se debe aplicar para cualquiera. Sea cual sea el nivel de fallo. Como os comento, muchas veces hay clientes que piden aplicar 8D. Es una metodología que sirve para cualquier proceso, siempre y cuando, repito, el proceso esté bajo control. Si el proceso no está bajo control, lo que ocurrirá es que tendremos reclamaciones continuas de este proceso. Cuando digo bajo control, significa que la curva de Gauss del parámetro que está el cliente exigiendo sea que tenga un 3 sigma por un lado y 3 sigmas por el otro, que en algunos de los dos o en los dos, y además no está centrado, exceda los límites de control del cliente. Si eso es así, hay que estar preparado para tener reclamaciones continuas y con lo cual, un poco lo que decía Remey antes, aquí tenemos un problema estructural y es que el proceso no es capaz. Los 3 más 3 sigma y menos 3 sigma respecto a la media exceden los límites de control y esto es un problema. Entonces, es todavía más importante aplicar el 8D, aunque seguramente en el primer, en el D5, en el D4, perdón, en la causa raíz, lo que vamos a ver es que el proceso no lo tenemos bajo control y que tenemos que fijar persona, fijar máquina, fijar proceso, perdón, para conseguir que eso sea así. Con lo cual, yo diría que sobre todo, si el proceso no lo tenemos bajo control, es muy importante aplicar este 8D. Silvia pregunta, ¿la verificación sería en 3 meses o la acotarías en el tiempo? En el PDCA que hemos visto, el KPI ya nos dirá si lo hemos acotado en el tiempo antes, ¿no? Aunque hay muchos clientes que piden que, aunque la acotemos en el tiempo antes, se vuelva a verificar al cabo de, típicamente, 3 meses. ¿Por qué? Pues porque a veces la hemos acotado en el tiempo, pero se nos olvidó de estandarizar. Si hemos hecho un seguimiento del KPI con un plan de acción, ya no tenemos desviaciones y el KPI ya nos dice que estamos correctos, pero si nos olvidó estandarizar y formar a las personas, es posible que el proceso vuelva a estar fuera de control porque cambió algún parámetro. ¿Y por qué la estandarización? Porque la estandarización es una cuña que permite, o un stopper, que permite que no volvamos atrás en esta falta de capacidad. Por tanto, ¿la verificación se puede hacer en antes de 3 meses? Sí, muchas veces, si somos eficientes a la hora de aplicar la acción en menos de 3 meses, vamos a ver el efecto, pero es bueno hacer una verificación a más, medio, largo plazo para comprobar que realmente hemos estandarizado el proceso y que nadie nos ha modificado nada a la hora de que el proceso vuelva a estar fuera de control. ¿Vale? Luis Daniel pregunta, ¿sería útil definir valores límite para cada parámetro de severidad, ocurrencia, detectabilidad de forma aislada en un ANFE en vez de multiplicarlos entre sí? Bueno, en el ANFE armonizado, estos valores están ya parametrizados en tablas, es decir, la severidad, y hay una tabla que dice específicamente qué es severidad alta, o sea, de 9, de 10, ¿vale? O sea, estos valores de 9 o de 10 directamente ya nos dice a qué le tendríamos que poner un valor de 9 o de 10. Ahora recuerdo así de memoria que en severidad 9 o 10 es porque provoca una parada de un turno completo en el cliente o porque puede provocar un problema de seguridad al usuario final del producto, ¿vale? Y esto ya es 9 o 10. Yo os animo a que busquéis estas tablas del ANFE armonizado de la S, de la O y de la D. También veréis en estas tablas que específicamente pone un valor de 9 o 10 o 8, pero es que van más allá y, como os decía antes,
este valor le dice directamente qué IR va a ser. Y en este caso, cuando es un valor de S de 9 o 10, ya dice que no hace falta buscar más, porque la IR, aunque la O y la D sean bajas, la IR será de high, será de alta, ¿vale? Con lo cual ya está diciendo que cuál es el valor de IR en función de la S y de la O y de la D. Veréis cuando veáis estas tablas que la S y la O suelen determinar muy claramente cuál es el IR del ANFE. Y cuando tenemos incluso una O de hasta 7 o 6, ya directamente dice que la IR es un high, es una alta. También es importante señalar que en el ANFE armonizado la O ya no es la ocurrencia como la probabilidad de que ocurra, sino es la ocurrencia en el sentido de qué herramientas Poka-Yoke tenemos para que esto no ocurra, que es una forma un poco diferente de pensar la ocurrencia, ¿vale? Y la detectabilidad es la capacidad de detección, pero la O es la capacidad de no ocurrencia. Tenían que haber puesto S, N, O y D. Y la O es la capacidad de no ocurrencia, es el nivel de Poka-Yoke que tenemos para que no ocurra este defecto, ¿vale? Es un cambio importante que se ha hecho en el ANFE armonizado en cuanto a la creación de un ANFE. ¿Okay? Bueno, no sé si he respondido a todas las preguntas o si alguna creéis que no, me la volvéis a hacer, ¿eh? Gemma dice, la verificación de la eficacia de una acción correctiva es un proceso que es esporádico, un lote por año, por ejemplo. ¿Qué se podría aplicar para determinar que has infectado sin tener un documento abierto durante mucho tiempo? Vale, si tenemos un proceso que solamente hacemos una vez en el año, como no podemos hacer un KPI, lo que sí que podemos hacer es buscar desde un enfoque 6 sigma cuál es la sigma de este proceso que hemos hecho, aunque hemos hecho una sola vez. Es decir, aquí podríamos tomar datos y calcular el CPK de este proceso en concreto y de este lote en concreto, ¿vale? Entonces, aquí con el CPK podríamos ver, con la sigma de este lote, si es un proceso que es capaz, es decir, que la media más 3 sigma y menos 3 sigma, en el valor más pequeño de los dos respecto al límite superior e inferior, estamos por encima de 1,33. ¿Vale? Entonces, aquí podríamos ver con una sola orden de fabricación si el CPK de esta única orden es de 1,33. Con esto validaríamos que lo hemos hecho bien. Aunque, repito, aquí tenemos siempre la misma trampa, que es la de que el proceso esté estandarizado, es decir, que sepamos seguro que la próxima vez que lo hagamos dentro de un año vamos a tener esta misma sigma y esta misma media porque hemos estandarizado el proceso y porque va a ser repetible en el tiempo, ¿vale? Bueno, es casi la hora, no sé si tenéis alguna otra duda. Si no, pues a través del correo de Advanced Business School, pues tenéis el contacto directamente y espero a los que os interese poderos ver en este curso de gestión de la calidad que empezamos el día 30 o en el de gestión avanzada de plantas industriales que empezaremos en la 6ª edición en el mes de octubre de este año. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y vuestra atención y vuestras interesantes preguntas y ha sido un placer compartir este rato con todos vosotros y vosotras.